Buenos días, gracias por acompañarme aquí en su programa La Voz de la Justicia. Los saluda su amigo Iván Robles este día miércoles 12 de junio del 2019. Contentos de estar aquí con todos ustedes, aquí a través de la nueva FM 94.7, aquí en su programa La Voz de la Justicia. El día de hoy estaremos platicando acerca, pues, de estas circunstancias que se están dando a nivel nacional, inclusive internacional, en primer término con, pues, este procedimiento, este juicio que se está llevando allá en Estados Unidos en contra, pues, del líder moral de esta organización que se denomina pues la luz del mundo, y pues todo lo que ha conllevado hasta en estos momentos de este juicio es el tema del día de hoy. Pero antes de ingresar a nuestro tema, pues fíjense que lo que es la nota de la semana, lo es que pues allá en Puebla, un juez que ha ejercido o que estuvo ejerciendo por más de 30 años como juez, que estuvo resolviendo, dictando sentencias, tanto absolutorias como condenatorias, por supuesto, pues fíjense que se ha investigado y se dice ahora que pues este señor estuvo ejerciendo estos 30 años con un título, pero con un título falso. Esa es la nota, y la nota nos dice que José Refugio Alejandro León Flores dictaminó en casos muy importantes para ese estado de Puebla, tantos procedimientos con tintes políticos como de violencia de género. Hace 30 años, José Refugio Alejandro León Flores presentó un examen de conocimientos ante el Poder Judicial del Estado de Puebla para obtener una plaza como juez, y pues en mayo de 1989 ya tenía 2 años de estar laborando como secretario de Estudio y Cuenta en la quinta sala del Tribunal Superior de Justicia de allá del estado de Puebla. Estaba a cargo de la redacción de proyectos de sentencia. León Flores obtuvo las mejores calificaciones de todos los aspirantes. Días después del examen, el 1 de julio de 1989, el Tribunal Superior de Justicia acordó nombrarlo como juez de primera instancia interino por un plazo de 6 meses. Tras la aprobación de su nombramiento, le tomaron protesta. León Flores ya tenía 32 años y una breve estancia laboral en la Procuraduría Federal del Consumidor de 2 años. José Refugio Alejandro Flores se convirtió en juez, pero dice la nota, una nota que se encuentra circulando a través de estos pues sistemas de noticias que están ahí en la red. Dice que no debió ser juez, dice, ya que estaba volando, nos dice la nota, estaba violando el artículo 131 de la Ley Orgánica del Poder Judicial desde el momento que lo nombraron juez interino y lo ratificaron como titular 6 meses después, pues uno de los requisitos para ocupar el cargo era tener título como abogado, expedido por lo menos con 3 años antes de su nombramiento. También existe otro problema, nos dice la nota. León Flores pasó por las aulas de la Facultad de Derecho de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la UAP, entre 1977 y 1982. Presentó examen el día 8 de diciembre de 1987, sin embargo, no se tituló. Pero ante la obligación de comprobar su nivel de estudios, León Flores entregó un título
y cédula falsa al tribunal, cuyas copias tiene Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad. León Flores ejerció como juez utilizando documentos falsos. La UAP lo reconoció a una solicitud de información que fue solicitada por un medio que se llama Lado B, en donde negó haber expedido documento de titulación alguna al juez tras su examen profesional. El juez reconoció que no contaba con la documentación en un escrito que envió al Consejo de la Judicatura de Puebla en enero del 2018 en respuesta a un procedimiento que se le inició por irregularidades en su expediente laboral con número de folio R16/2017. La verdad que pues es interesante esta circunstancia que está sucediendo allá en Puebla, preocupante también, como lo comentamos en otras muchas ocasiones, pero pues digo, entiendo que por lo que dice la información, el señor ha de tener amplios conocimientos jurídicos y que pudo haberlos obtenido a través de la práctica. Desafortunadamente o afortunadamente, según desde qué punto de vista lo podamos analizar, pero pues para hacer funciones de juez, magistrado, ministro, ministerios públicos, procuradores o fiscales generales y en otras muchas áreas, pues se requiere la acreditación del título y de la cédula profesional. No basta con que pues la persona haya concluido sus estudios, su licenciatura, inclusive como aquí se haya presentado su examen de titulación, pero pues aunque lo haya acreditado, si no realizó los trámites necesarios para poder obtener el título y la cédula, pues aún sigue haciendo falta un requisito que por lo general en las instituciones de procuración y administración de justicia es un requisito sumamente importante. ¿Qué va a pasar con este señor juez que estuvo laborando por más de 30 años allá en el Poder Judicial de Puebla? Pues muy probablemente en su aspecto de índole laboral pues ya no vaya a continuar o se suspendan sus actividades. Pero pues aquí lo trascendental no es solamente el aspecto de índole laboral, que efectivamente pues, podrá afectarle directamente al juez. La situación más apremiante es, pues imagínense, todas estas sentencias que pudo haber dictado este señor juez durante estos 30 años, pues tendrán que quedar o determinarse que no son válidas, ser invalidadas todas estas sentencias que se pudieron haber o que pudo haber realizado este señor durante este tiempo. Se tendrá que determinar una invalidez de las mismas sentencias, pues muy probablemente con reposición de procedimientos en algunos casos, tomando en consideración de que pues este personaje al momento de que dictó, resolvió, determinó a través de una sentencia entre pues dejar en libertad o peor aún, si determinó, muy probablemente así haya sido en muchas ocasiones, aplicar pena privativa de libertad a una persona y que estos estén compurgando esta pena, pues entonces se tendrá que determinar pues un procedimiento ahí en el cual
pues se dejen inválidas las sentencias. Sí hay muchos problemas que se pueden suscitar por esta situación que estamos platicando. Digo, no solamente es el hecho de determinar sentencias inválidas, ¿no? Invalidar sentencias, sino también se tiene que tomar en consideración pues los tiempos de las personas que hayan que estén privadas de su libertad. Imagínense ustedes el hecho de que una persona esté a punto de compurgar, de cumplir toda la pena que le haya impuesto el juez, y que ahora se determine una reposición del procedimiento. Digo, si el juez desarrolló el procedimiento desde el inicio del juicio, pues entonces se tendría que reponer todo el procedimiento. Si así fuera, pues una persona que ya está a punto de concluir la totalidad del tiempo de pena que se le haya aplicado y que tenga que regresar a una reposición del procedimiento, y después se le condenara, bueno, que este tiempo que ya transcurrió, digo, la circunstancia que muy probablemente pudiera suceder es que le tomaran el tiempo, ¿no? Ese tiempo se lo tomaran en cuenta. Pero pues un procedimiento que hacia una persona que ya está a punto de compurgar su pena, pues evidentemente ya le perjudicaría, porque pues este procedimiento va a llevar un tiempo, y a lo mejor durante ese tiempo la persona tuviera o ya hubiera cumplido con la sanción penal y tendría que obtener su libertad. Hay varias circunstancias ahí complejas que se podrían suscitar con este hecho. Lo cierto es de que, digo, no sabemos cuál sea el procedimiento que le puedan dar estos entes gubernamentales a su personal para verificar que pues, efectivamente estos servidores públicos, estos funcionarios públicos están en correcta reglamentación todo su historial académico, y que los documentos con los cuales cuentan pues son documentos con validez oficial. Así que pues sí está interesante y complejo, ¿no? Para desde su situación laboral del propio señor que estuvo realizando estas funciones de juez, así como también complejo para las personas que pues hayan sido sentenciadas y estén a punto de compurgar sus penas. Y vamos a ver, tendremos que estar pendientes para verificar cuál va a ser la forma de actuar de el Poder Judicial del Estado de Puebla. Nos sigue diciendo la nota: aún así, desde el día en que tomó protesta, ha dictaminado en casos muy importantes. Fíjense ustedes lo que dice la nota para Puebla, entre ellos casos de perseguidos políticos del gobierno de Moreno Valle, mismos que en revisiones por tribunales federales fueron exhibidos por omisiones y deficiencias del togado, o sea, del juez que despacha actualmente en el penal de Cholula. Por su parte, el juez reconoció que no se tituló al concluir sus estudios, argumentó que legalmente era irrelevante, pues en Puebla no existía una ley de profesiones que el tribunal no se lo pidió cuando presentó su examen para ser juez, y sostuvo que sí contaba con los conocimientos necesarios para ejercer el cargo. En el estado de Puebla no existe una ley que atendió el artículo 5 constitucional, párrafo segundo, que regula cuáles son las profesiones que necesitan título para su ejercicio. Ante la falta de dicha ley
regulatoria, debe decirse que ninguna profesión necesita título para su ejercicio en el estado de Puebla, ya que lo que no está prohibido está permitido. Fíjense nada más lo que mencionó. Sin embargo, tanto la ley orgánica del Tribunal Superior de allá de Puebla, actual, como lo está vigente en el momento de su designación, exige como requisito para ser juez tener título de abogado. 29 años, 4 meses después de su nombramiento, León Flores obtuvo su título y según la página de cédulas profesionales de la SEP en el 2018, también se le otorgó al juez la cédula respectiva con, pues hay un número de folio. Sin embargo, para ser juez, se necesita cumplir con el requisito de tener título con 3 años de antigüedad y él no lo cumple desde que comenzó a ejercer, por lo que deberá enfrentar el hecho de entregar un título y cédula falso al tribunal para obtener su cargo. La verdad es que, pues, en su situación laboral, digo, lo más correcto, pues sería que pues se le suspendiera por lo menos, ¿no? Digo, hay circunstancias de forma que no cumple el señor que pues, estuvo realizando estas funciones durante todo este tiempo. Y aunque, digo, si fuera cierto, que muy probablemente lo sea, cuando el señor empezó a hacer funciones de juez, no existía o no hubiera existido una ley que exigiera que en el caso de jueces deberían estar titulados. Si esto hubiera sido así, pues en el momento en que se determinó que para poder ser juez sí era necesario este título, pues entonces tuvo que actuar ahí el tribunal y pues solicitar al o los jueces exhibieran su documento idóneo. Digo, no sabemos, según la información, no sabemos de cuándo inició, cuánto tiempo transcurrió después de que inició para que el Poder Judicial hubiera exigido a todos sus funcionarios jueces tener este título y la cédula. Bueno, se habla de título principalmente. No se determina el tiempo que hubiera transcurrido. Lo cierto es de que tuvo que haber transcurrido un tiempo que pues dice él que no se exigía, pero en el momento en que se empezó a exigir pues este requisito, tuvo la obligación el propio juez de haber exhibido y pues también la instancia, la institución, el Poder Judicial tuvo que haber exigido al juez que hubiera exhibido ese documento. Puede ser, digo, el hecho de tener o no tener el título no significa que alguna persona no tuviera los conocimientos necesarios o indispensables o amplísimos conocimientos. Puede ser, puede ser que se dé. Por lo general, se entiende que una persona que ha concluido sus estudios, en este caso de la licenciatura en Derecho, y que llega al examen profesional en el cual se le va a examinar, a preguntar, para efectos de que se demuestre que efectivamente tiene estos conocimientos mínimos para poder ser abogado, y que una vez concluido esto tenga bajo una serie de requisitos que el propio Estado le solicita, pues tenga la posibilidad de obtener su título y posteriormente su cédula profesional.
el hecho de que esto suceda, se supone que pues esta persona ya acreditó el tener esos conocimientos mínimos necesarios. Generalmente, cuando no es así, pues se entiende en muchas ocasiones que esto no sucede de esa forma, porque pues a lo mejor la persona o no estudió, o no fue a la escuela, o no pudo acreditar él o los exámenes, o pues no tuvo la suficiente capacidad para poder concluir la carrera, la licenciatura en este caso. El hecho de que esto haya sucedido así, pues sí deja ahí un mal sabor de boca sobre qué habrá pasado en ese caso en particular. Lo cierto es que para este momento, en la actualidad, requisito indispensable, un requisito que el Estado ha fijado, es el hecho de que para poder ser juez, para poder ser funcionario, algunos funcionarios tienen que tener algún conocimiento especial, especializado. En el caso de los jueces, el conocimiento especializado con el cual deben contar es el hecho de pues acreditar, haber cursado la licenciatura, haber hecho el examen profesional, y esto se da una vez que pues el profesionista acredita con su título y su cédula haber realizado esto. Aquí pues sí se ve mal el hecho de que un juez, pues después de 30 años, aunque por ahí dice, en lo que es la nota, dice que pues estuvo con un título falso dentro del desarrollo de lo que es la nota, no hace alusión a que se haya falsificado, ¿no? Básicamente indica que este funcionario sí presentó el examen, pero no obtuvo el título, que es requisito fundamental e indispensable contar para efectos de poder hacer funciones de jueces, de juez, que son personas que tienen que tener estos conocimientos, ya que pues tienen que comprender, valorar el derecho, aplicar una sanción que pues en muchos de los casos, si es sanción penal, si es castigo, pena, prisión, pues es determinar que efectivamente sí existe o sí existieron los elementos necesarios para aplicar el castigo a una persona que ha configurado una conducta delictiva. La verdad, interesante, muy interesante. Deberíamos, o deberían las instituciones ir implementando algunos mecanismos para verificar que esto pues no suceda, ¿no? Que sus funcionarios verdaderamente tienen pues sus títulos, sus cédulas, sus documentaciones oficiales válidos, y que estos mismos pues también cuentan con el conocimiento necesario. Desafortunadamente, decíamos, o afortunadamente, no solamente es requisito fundamental conocer, tener el conocimiento, sino también es pues tener la documentación. Nosotros nos vamos a nuestro primer corte y regresamos.